continuo. ¿Qué es esto? La autoridad solicitaba al contador en el mes de marzo siguiente del ejercicio posterior en que hubiese dictaminado, le solicitaba que cumpliera con una educación profesional, ¿sí? Que se estuviera actualizando constantemente. ¿De qué forma? Cursos, incluso quienes de alguna forma impartían cátedra, quienes impartían cursos, todo eso era capacitación reconocida por parte de la autoridad. Capacitación avalada por cada uno de los institutos o colegios de contador. ¿Por qué? Porque no era simplemente de que el contador manifestara la autoridad de haber cumplido, era manifestarlo pero mediante una constancia emitida por dichos institutos o colegios donde certificaban, donde confirmaban que dicho contador había cumplido con esa norma, con esa educación profesional. Cada año se sigue haciendo, incluso cada año hay que estar cumpliendo con esa actualización, que son actualmente 65 horas de capacitación anual, ¿sí? Enfocadas a las áreas específicas de la actividad del contador. Bueno, en 1992 hay un cambio también trascendental en materia de la presentación del dictamen fiscal. Señalaba que el dictamen se presentaba en papel, ¿sí? Todo era documentación, eran cuadernillos que se presentaban en 5 tantos, y digo, la verdad es que en el 92 no recuerdo 5 tantos, pero a partir de ese año empiezan a hacer los cambios en materia de informática, y la autoridad permite que se presenten en dispositivos magnéticos. Primero los dispositivos de 5 pulgadas eran unos discos, muchos de ustedes no los conocieron, ¿verdad? Y posteriormente se presentaron en disco flexible de 3,5, ¿verdad? Esto también ya es historia porque ya no se utiliza ni el cuadernillo, ni el floppy de 5 pulgadas, ni el disquete, ¿sí? Pero esa era de alguna manera cómo se fue modificando la presentación del dictamen fiscal. Fue en el año de 93 donde desaparece la Dirección de Auditoría Fiscal, desaparece, pero nace la actual Administración General de Auditoría Fiscal Federal, que es la que actualmente regula todo lo relacionado con auditoría y todo lo relacionado con el dictamen fiscal. En ese año también empezaron a nacer algunas administraciones locales. Por ejemplo, en el caso de Nuevo Laredo no existía una administración local en Nuevo Laredo. Nosotros los que en Nuevo Laredo dictaminábamos en su momento teníamos que trasladarnos a la ciudad de Reynosa, Tamaulipas, porque ahí estaba la administración general o la administración local de toda la zona, ¿sí? Pero bueno, ya nace la administración general y nacen algunas administraciones locales de auditoría. En el año 93, igual, se le da la oportunidad, o las mismas disposiciones en código permiten que contadores públicos extranjeros puedan venir a México a dictaminar para efectos fiscales, ¿sí? Pues se abre, igual con el Tratado de Libre Comercio, se abre esa posibilidad para extranjeros a que en México dictaminen para efectos fiscales. Eso de alguna forma nos obliga a nosotros como contadores a prepararnos, actualizarnos. ¿Por qué? Pues tenemos, igual como tuvimos una oportunidad de negocio importante con el nacimiento del dictamen y con la obligatoriedad, en este caso, bueno, nace una competencia importante por aquellos contadores extranjeros que en su momento pretendieran dictaminar en México. Fíjense que uno de los ventajas que tenía el dictamen era
cuando en su momento existían diferencias determinadas por el contador público. Si el contador público dentro de su revisión encontraba diferencias, lo recomendable era que el contribuyente las enterara o las pagara junto o antes de presentar dicho dictamen fiscal. Había ocasiones en que el contribuyente no contaba con los recursos suficientes para enterar dichas diferencias, y bueno, la autoridad le otorgaba hasta 3 meses después de haber presentado el dictamen para enterar o liquidar dichas diferencias. Entonces era una ventaja importante, ¿verdad? ¿Por qué? Bueno, porque el contribuyente ya sabía que tenía 90 días para poder hacerse de recursos y enterar, pagar dicha diferencia. Actualmente la autoridad solamente otorga 10 días para pagar dichas diferencias. Entonces ahí le van quitando a la parte de las ventajas del dictamen, se los van eliminando. Actualmente son 10 días. Hablábamos de las sanciones para quienes estando obligados no se dictaminan. En el año 95 nace esa sanción. En aquel tiempo era de 1,000 pesos a 20,000 pesos. Actualmente es de 8,500 pesos la mínima y 85,000 pesos la máxima. Yo contribuyente, si no me dictamino, la autoridad me requiere la presentación del dictamen, en ese momento me hago acreedor a una sanción mínima. Si a un requerimiento de la autoridad no presento el dictamen, me hago acreedor a una sanción de 85,000 pesos, la máxima. Sin el hecho de pagar la sanción, no le quita al contribuyente la obligación de dictaminar. Sigue estando obligado a dictaminar. ¿Sí? Entonces, les digo, ya están de alguna forma poco a poco regulando todo lo relacionado al dictamen. En 1995, a finales, hay algunas disposiciones relacionadas con el dictamen fiscal en las cuales se permitía a los contribuyentes, esta era una de las ventajas. Estoy hablando de que eran beneficios que ya no existen. Esta era una de las ventajas muy importantes que tenían los contribuyentes en aquellos años, que les permitía a la autoridad que estaban dictaminados, ya sea voluntarios u obligados, a compensar, es decir, a pagar sus impuestos con saldos a favor de otros impuestos, compensar sus contribuciones, no importando que fueran de diferente tipo, ¿sí? Compensar un impuesto sobre la renta con el IVA a favor que pudieran tener. No, en esos años no todos los contribuyentes tenían esa oportunidad, solamente los dictaminados. Este beneficio no tiene, en la actualidad no tiene razón de ser, puesto que existe a partir del 2004, si no me equivoco, un procedimiento denominado compensación universal de contribución, donde la autoridad a todos los contribuyentes les permite compensarse todos sus impuestos, no importando de su origen, siempre y cuando los administre la misma autoridad. ¿Sí? Entonces, un beneficio más que ya no tiene razón de ser. Estamos llegando de alguna forma de todos los beneficios originales que tenía el dictamen vamos a llegar, y así, no quiero que lo vean así, pero vamos a llegar a que actualmente no existe ningún beneficio y es pura obligación. ¿Sí? Todos los beneficios originales, ¿verdad?, o importantes, sí es cierto, de alguna manera ya han quedado fuera. Ahorita la dictaminación tiene otros beneficios, no de tipo tal vez fiscal, pero sí administrativo. Hablábamos entonces, vamos a ir con la evolución, cómo ha evolucionado. Dentro de la regulación en código, se permitía o se consideraba como un dictamen fiscal
Otro tipo de opiniones emitidas por el contador público. Dictámenes por enajenación de acciones. Una enajenación de acciones se puede emitir incluso actualmente un dictamen de dicha enajenación. Dictamen para devoluciones de IVA, que se llaman declaratorias de devolución de IVA, una opinión emitida por un contador público avalando los saldos a favor de IVA, son parte de los beneficios actuales, y otro tipo de dictámenes o de opiniones fiscales de repercusión fiscal. Decíamos o comentábamos de las sanciones que se hacían acreedor a los contadores públicos. Se hacían acreedores a una sanción los contadores públicos que no hubieran presentado un dictamen fiscal cuando hubieran presentado un aviso para dictaminar a un contribuyente. Decía yo, porque ya no existe tal obligación, ya no existe la obligación de presentar un aviso a la autoridad para manifestarle la intención de dictaminar a un contribuyente. Existe la obligación de presentar un aviso para dictaminar, pero nada más de los contribuyentes, y el contribuyente no señala quién lo va a dictaminar, ¿sí? Entonces no hay una relación de origen entre un contador público actualmente y un contribuyente. Anteriormente sí, se presentaba un aviso firmado por el contribuyente, firmado por el dictaminador, y existía desde ese momento una obligación por ambos de presentar un dictamen. PPR que no lo presentara, se hacía acreedor a una sanción. Y en este año también, estamos hablando del 95, se incluye dentro del código sanciones adicionales no monetarias, pero sí de carácter administrativo, como son la amonestación a un contador público que hubiera incurrido en una falta, o el exhorto a un contador público que hubiera incurrido en una falta en la presentación de un dictamen. Incluso nacen las suspensiones a los contadores públicos hasta por 3 años en caso de acumular cierto número de amonestaciones. En 1998 les comentaba, se suprime la obligación del aviso, lo que comentaba en un momento, y se incorpora, fíjense aquí lo importante, se incorpora como requisito para obtener un registro ante la autoridad que el contador público que pretende obtenerlo tenga una antigüedad mínima en un colegio de profesionistas, mínimo 3 años. Originalmente no existía un mínimo de pertenecer a un colegio. Actualmente es mínimo 3 años perteneciendo a un colegio de contadores. Entonces la importancia, sobre todo para los que van a egresar, de alguna manera pensar a futuro y obtener o asociarse o afiliarse a un colegio de contadores para, si a futuro se pretende obtener un registro, pues ir teniendo esa historia dentro de ese colegio, ¿sí? Y no esperarse hasta querer o pretender obtener un registro, afiliarse y todavía esperar 3 años para cumplir con este requisito. Ok, 99. Sanciones económicas al contador público, no por haber no presentado un dictamen, sino por haber, esto es algo de alguna forma